Si tienes tiempo, medita 10 minutos y si no tienes tiempo, medita todo lo que puedas. Esta fue una frase que leí hace unos años en el único libro de meditación o en el segundo libro de meditación que leí. Hoy la mayoría de la gente pues vivimos vidas ajetreadas con muchos compromisos y pareciera que a veces nuestro bienestar queda al final. Algunos creen que es hasta este tema de mindfulness o inclusive toda la parte budista, pues entre un cliché, entre una secta o algo que realmente parece hasta un objetivo corporativo. Pero hoy tengo un invitado muy interesante, un amigo, es Sergio que viene a platicar con nosotros, que sabe mucho más, maestro de meditación védica, músico, artista, realmente una persona polivalente que tenía ganas ya de tener aquí. Y bueno, antes de que iniciamos el episodio y toda esta conversación, como siempre, bienvenido al podcast de GP, soy Gianpaolo Sabat Renaldi. Te invito a que si te gusta el proyecto, pues dejes una buena calificación aquí en Spotify o en YouTube, donde sea que lo estés viendo, que comentes si tienes preguntas. Vamos a dejar aquí la información sobre todo lo que hablemos. Y también, pues bueno, si lo quieres compartir con alguien, bienvenido. Así que, hola Sergio, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto que finalmente se nos hizo. Digo, tú y yo hablamos bastante seguido, pero ya llevo un rato que yo tengo una que otra pregunta en la mente y que te quiero hacer, pero al final me las quise reservar un poco para este espacio, pero bueno, pues esta es tu casa y me da mucho gusto que estés por aquí. Muchas gracias por la invitación. También Algo que me ha llamado la atención desde un inicio y la verdad que no sé exactamente cómo nos conocimos, seguramente fue por algo por Santio, debimos de haber coincidido en un lugar pequeñito como es Tequis, pero algo que me llamó la atención y sí me lo explicaste, pero quisiera que compartas aquí, es por qué te dicen Sergio Isauro o realmente Sergio Isauro es tu nombre. Digo, ya sé que la mayoría de la gente va a querer que brinquemos directo a la meditación, pero se me hace interesante, ¿no? Es una historia que no sé si toda la gente conozca, pero a mí me llamó la atención. y o sea, mi nombre es, bueno, Sergio Isauro, con mis dos primeros nombres. Como por ejemplo, si fuera Luz María o algo así, ¿no? O sea, son los dos primeros nombres. Mucha gente piensa que Isauro es mi apellido, porque yo uso, ya desde hace varios años, yo soy como unos 9 años, algo así, en todos lados, o sea, en redes sociales, o sea, cuando alguien me pregunta mi nombre, pues sí digo Sergio, o sea, si me pregunta, si conozco a alguien, me dice, ¿cómo te llamas? Sergio, ¿no? Pero, por ejemplo, si me piden que guarde mi celular en el teléfono de alguien o algo, pongo Certisauro, porque, no sé, en algún momento me di cuenta que estaba como, pues no rechazando, pero como ignorando el segundo nombre, Isauro. Em, y dije, mira, lo voy a empezar a usar. Y justo coincidía con que me di cuenta de que unas personas o me decían Sergio o me decían Isauro. O sea, no me decían, nadie me decía como las veces, ¿no? Entonces, que me queda, amigo, lo voy a empezar a venir ya más intencionalmente. Y también cuando empecé a moverme más como pues en ambientes como de presentaciones de arte, de conciertos, de sonido y así, em, o estaba escogiendo y la verdad me gustó cómo sonaba más Cercisauro que con mi apellido, ¿no? Entonces, pues sí, fue como un pequeño proceso. Todavía de repente la gente se confunde, pero me gusta porque siento que no sé, me gusta. Y bueno, nada más como contexto, mi papá se llamaba Sergio y mi mamá se llama Isaura. Entonces, como que decidieron ponerme los dos nombres y cuenta la leyenda que mi mamá no quería que yo tuviera su nombre y entonces ella propuso el Tergio y mi papá no quería que tuviera su nombre, entonces propuso el Isauro. Entonces se acabaron los dos consiguiendo lo que querían, pero tampoco consiguiendo lo que... Es interesante al final, por ejemplo, y tú que estás acostumbrado ahora a esta parte de las marcas y que vivimos en esta época de el branding personal.
tu nombre, o sea, no solo es parte de tu identidad y de cómo te hablas a ti mismo, o sea, de tu relación con un entorno directo, pero también se vuelve un distintivo, ¿no? O sea, al final es una cara pública, o sea, no es lo mismo Sergio que ya con este segundo nombre que pues es más raro, ¿no? O sea, al final yo no conozco a nadie más que se llame así, por ejemplo. Entonces te empieza a dar una personalidad y en tu caso que pues además tus papás tienen un legado artístico, o sea, también público. No sé si para ti eso ha significado de alguna manera en algún determinado momento un peso o de alguna manera también ciertas expectativas a cumplir. ¿Cómo han manejado esa parte? Porque digo, tú eres Sergio por un lado, pero por otro también eres el hijo de. Ujú. Sí, creo que mm, es un tema muy interesante. O sea, yo creo que estas cotas o sea, estos temas o sea, son un peso hasta el punto en el que nosotros lo permitimos sí, o sea, permitimos que de ciertas cosas nos afecten, porque al final siempre podemos usarlo a nuestro sabor, ¿no? Yo siento, si lo vemos desde la perspectiva adecuada. Ahora, con la parte del legado y así, o sea, para un poco de contexto para las personas que escuchan, mi mamá es actriz y lleva una carrera muy, muy larga de actriz se llama Isaura, y mi papá se llamaba Sergio y también era actor, él ya falleció, y realmente nunca sentí que vivía bajo su sombra o sea, en la cuestión artística, porque ellos son actores y como una industria muy diferente a la yo hago arte y sí entretenimiento y música y DJ y luego ya platicaremos de todas las cosas, pero, mm, pero no en los mismos círculos, ¿no? Entonces, por la cuestión como de carrera y así, la verdad no, o sea, la verdad no. Em, Entonces, muy chistoso, y esto es lo que es el principio de que nos pesa hasta donde nosotros le permitimos. Justamente durante varios años no me, como que no me sentaba bien mi nombre, o sea, como que decía, a ver, o sea, como que mi primer nombre, yo decía, bueno, pues ya, ni lo pensaba yo porque era el primer nombre y lo que sentía la gente decía, Sergios, y después Isauro, como se decía, Nicho, no, porque, o sea, como que le dudaba mucho. Em, y también le dudaba porque yo sentía que tenía que escoger entre uno u otro, así. Entonces, en todo este proceso, decir, ah, mira, o sea, sí soy esto, y también como que me empecé a meter la idea yo un poquito más, una perspectiva un poquito más como espiritual, cósmica, etcétera. em, yo empecé a entender que cuando nombramos las cosas, les ponemos identidad y les damos energía y les damos así cosas. Entonces, yo en algún momento sí llegué a sentir que el que mis papás me hayan dado sus nombres me estaban empregando cierta carga, por así decirlo, como energética o karmas o cosas así. Hay muchas teorías de eso y la verdad no me he metido y mucha gente te puede platicar de eso. Yo durante un tiempo sí lo pensé, me identifiqué mucho con eso, pero después, cuando ya empecé a izar los nombres con más orgullo y como decir, bueno, pues sí, ok, soy hijo de ellos, las cosas, no sé, como historias familiares y cosas sí están ahí, pero también está toda esta parte que son como, vuelvo como superpoderes, etcétera, etcétera. Entonces empieza a resignificarse toda esta historia, ¿no? Y entonces donde algo que puede ser un peso, lo volvemos un superpoder, ¿no? Entonces te ganan ahí un poquito, pero más sí, más en la prioridad. Creo que es interesante porque cada quien lo vive a su manera, o sea, tampoco es que exista un camino igual para todos, pero en tu caso a mí me llama la atención porque normalmente el éxito de los papás o de la familia trae implicaciones. Obviamente, pues te da mil privilegios, mil oportunidades, pero luego los hijos, o lo que yo he podido ver, es que también a veces pueden traducir esto como una carga, ¿no? En algún momento, depende cómo lo utilices. Pero en tu caso, por ejemplo, creo que siempre tuviste claro que tal vez lo de la actuación no era lo tuyo
Pero entonces, ¿cómo fue que te diste cuenta y que también, por lo que entiendo, tiene que ver igual con tus raíces familiares, que tal vez la música era ese primer espacio por donde tú te querías desarrollar y donde querías volverte un profesional, que al final, pues, todos vamos un poco para allá? Sí. Pues mira, interesante porque parte de este proceso como que te digo, como de negación y luego aceptar y etcétera, etcétera, como los legados, tanto familiares, profesionales, todo eso. O sea, dentro de ese proceso recuerdo que cuando yo era o sea, cuando era músico, ponle, no sé, de 12 años para abajo o 14 para abajo o algo así, me, me chocaba el spotlight, ¿no? O sea, el estar el ser el centro de atención me chocaba y según yo es porque justamente mis papás mucho tiempo, o sea, siempre que salíamos estaban en el centro de atención, ¿no? O sea, en los restaurantes les pedían autógrafos, eh, íbamos a una obra de teatro que están todos los camarógrafos o entrevistas o esto y a mí eso me pecaba, no me gustaba para nada, ¿no? Entonces yo lo que hacía es mis papás me llamaban como para que salieran las fotos en las entrevistas y todo y yo no hacía güey, o sea, yo me iba y me perdía por allá atrás o me iba al baño. Decía, ay, no tengo que ir al baño. O sea, como que evitaba a toda costa las cámaras, las clases, no me gustaba para nada, siempre me sentí muy incómodo, la verdad. Y ¿Y te considerabas, perdón que te interrumpa, te considerabas introvertido en esa época o? sí, 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 o sea, también yo creo que era porque en general no siempre soy introvertido, pero, y bueno, va cambiando, ¿no? Con la etapa de la vida y cómo crecemos y todo, pero yo creo o sea, creo que oscilo entre tener estados en los que soy muy introvertido y estoy muy hacia adentro, ¿no? En mi mente, mis emociones, observo mucho a veces, ¿no? Que cuando estoy en situaciones nuevas, en grupos nuevos, que estoy en ese modo, pues no hablo mucho, pero escucho más de lo que hablo, etcétera, etcétera. Pero a veces también estoy en el otro modo de extrovertido y estoy de plática y plática, o sea, literal, me acerco a gente que no conozco y les empiezo plática y les pregunto cosas y, ¿no? Entonces, creo que sí oscilo más y ha sido como también un proceso de ir agarrando confianza conmigo mismo, pero definitivamente, al menos en público, o sea, fuera de mi casa, sí estaba más dentro del lado introvertido. Y lo que sucedió fue que bueno, mi papá era actor, mi mamá es actriz. La hermana de mi papá era actriz también de teatro, televisión, cine. O sea, que traías el arte ya en la sangre. Sí, mis abuelos del lado de mi papá. eh, Mi abuelo era manager de los tres haces del grupo de boleros y él también cantaba y componía boleros, o entonces él estaba de gira todo el tiempo. Mi abuelita, la mamá de mi papá, era, era locutora de radio y artista de doblaje. Bueno, de doblaje, más bien sí, de doblaje y de radionovelas y así. Por ejemplo, ella sale en la radionovela esta pues famosísima Calimán, que pues igual y no ahorita no mucha gente ya conoce, pero las generaciones de nuestros papás de abuelo Pi le escuchaban eso en el radio. Llegó mi abuela a ser hasta tres personajes diferentes, o sea, tres voces diferentes en la misma radionovela, ¿no? En, y pues bueno, a lo que voy es que del lado de mi papá sí venía la familia, pues como el performance y el arte y todo eso, más el arte como entretenimiento, ¿no? Em, Teatro, cine, radio, todo. Y de mi mamá de hecho fue la primera de toda su familia que hizo algo así, ¿no? Y mis papás, cuando yo tenía como, siempre desde chiquito, desde niño, me dijeron, oye, ¿y no quieres actuar? Te llevamos a unos casting, te llevamos a unos casting. Y yo decía, no, no, no quiero saber". Tú no tienes hermanos, ¿verdad? No, no tengo hermana. Soy hijo único. Y no, y la verdad no se me antojaba en nada. O sea, veía el mundo de la actuación y decía, no, o sea, no, no se me antoja nada. Y luego me metieron a clases de música. Yo crecí viendo a mis abuelitos cantar en las
comidas familiares, se quedaban hasta las 4 o 5 de la mañana cantando así como en la bohemia, con mis papás, con los amigos y todo. Y yo crecí viendo eso. Y como a los 10 años o algo así me metieron a clases de guitarra ahí en Tequisquiapan, en nuestro pueblo, y la verdad es que me chocó. O sea, me gustaba ir con los amigos y todo, pero nos enseñaban pura música de que para mí en ese momento era música de viejito, puros boleros y canciones así viejitas, que ahorita me encanta, por cierto, pero en ese momento cuando tenía 10 años no resoné nada y de verdad es que me chocó y ya. Pero siempre estaba la guitarra ahí en la sala, en la casa, ¿no? Y cuando yo tenía más o menos como unos, despuésito de que falleció mi papá, con unos 15 años, 16, empecé a agarrar la guitarra yo solo. Y ahí ya empecé a tocar, pero fue más como para, pues porque me gustaba mucho la música y me gustaba tocar y así. Realmente no era porque yo quería ser músico o ser Y ahí es artista. cuando tuviste tu banda, porque creo que ahora que lo estoy pensando, cuando yo te conocí es cuando tenías banda y tú eras guitarrista bajista, que era, o cantante, que eras de la banda en el Victoria que Sí, tocaba la guitarra. Fue después. creo que ahí fue cuando te conocí, o sea, no que te conocí de que habláramos, porque pues yo en esa época no sé si tendría 12 años o 13 años, pero me acuerdo que daban como folletos, ¿no? Y sacaron un disco o algo así que hacían como publicidad en la escuela. Yo creo que iría en secundaria, no sé. Y eso fue ya cuando, como 10 años, 10 y eso. O sea, eso fue un par de añitos después. Tuve varias bandas en mi familia, varias configuraciones. Y esa que dices fue una de ellas. En, y la verdad es que, honestamente, no, nunca, o sea, sí en el fondo decía, ay, sí, me encantaría, pues, o sea, vivir de la música y todo, pero la verdad es que como no tenía músicos cerca en mi familia, de ese tipo. Mi abuelo, pues ya cuando yo lo conocí ya no trabajaba en eso. Y cuando trabajó era manager, o sea, no era músico realmente. Entonces, tenía ejemplos de actores alrededor de mí, pero no tenía ejemplos de músicos exitosos, fue así decirle, ¿no? Exitosos de que trabajen y vivan de su música. Entonces, lo que sucedió fue que, que fue muy tibia, la verdad, los principios de mi carrera musical. Estudié música, teoría musical, instrumento y así, y no me encantó la escuela, la verdad, y después me moví a ingeniería en sonidos. Estudié producción en ingeniería en sonido, y ahí fue donde ya empecé a ver otras partes de la industria. Decir, ok, o sea, sí es una mega industria y sí es, o sea, en ese momento, ahorita no sé la verdad, pero en ese momento estudiábamos, ¿no? Y veíamos que la industria del entretenimiento está dentro de las, em, creo que top 5 industrias que generan dinero del mundo, ¿no? Y cuando es cliché, pero cuando te dicen, no, es que en el arte no hay dinero, y de repente dices, oye, pero es una de las top 5 industrias que más generan dinero, y las otras son farmacéuticos, eh, armas, o sea, totalmente diferentes, y el cine, la música, los conciertos, arte, todo eso generan muchísimo dinero. Entonces, fue como un proceso de reeducación y de poco a poco empezar a ver que sí había ahí. Ahora, hasta la fecha, no me encanta el spotlight, no me encanta el ojo público, y es algo que he ido trabajando poco a poco, y que me ha dado la oportunidad de, pues, de también enfrentarme a cosas interiores, ¿no? De por qué esto lo asunto bien, por qué lo asunto mal, y llegar a un punto en donde, pues ahorita, o sea, seguramente también va a seguir evolucionando, pero ahorita en donde estoy es que ya no me molesta, pero tampoco es como que lo busco y lo necesito, ¿no? O sea, si sirve para comunicar como que los mensajes que queremos comunicar y expandir mi trabajo y así, pues buenísimo, ¿no? Pero no soy definitivamente todavía, no soy de esas personas que reciben energía y y se expanden por estar en el ojo público.
Yo creo que eso es una cuestión de perspectiva porque, por ejemplo, yo me identifico con lo que decías de ser alguien introvertido por momentos y extrovertido por otros. O sea, ahorita hablando recordé que creo que la primera vez que entraste así como a mi mente fue con lo de tu banda, pero ya después cuando tuve interacción contigo, o sea, de hablar, de conocerte, yo creo que yo de inicio nunca hubiera pensado que eras introvertido, por ejemplo, ¿no? O sea, y yo creo que ya en ese entonces tendrías tú veintitantos años y no sé si yo también o por ahí. Pero este tema de tener una cámara, de tener este protagonismo, digo, en el caso de tus papás, pues mucho más marcado, ¿no? O sea, en teatro, televisión, en tu caso y el mío hoy, bueno, en el tuyo en particular, por ejemplo, pues en los escenarios, siendo músico, como maestro de meditación, en un salón, en un estudio, en un evento, o sea, al final también no deja de ser un tipo de protagonismo y de tener la luz sobre ti, o sea, cuando compartes un mensaje como que también viene implícito en el rol. Y luego hoy a veces hasta en las redes sociales, que ya también hablaremos más adelante. Por ejemplo, yo ahorita hablando contigo aquí frente a la cámara, me siento bien y pues sé que estoy hablando con una persona, pero cuando empecé a grabar, que llevo apenas unos meses, se me hacía muy raro estar viendo un lente frente a mí y estar una hora dándole vueltas a algo, como que se siente extraño. O sea, y a veces lo que yo he descubierto, no tanto conmigo, sino en tantos proyectos así como el tuyo, es que la mayoría de la gente no necesariamente es que busquen tener un lente sobre ellos o que quieran un cierto protagonismo, pero a veces es el medio, a veces es la forma de comunicarlo, a veces es, o como a mí me gusta verlo y creo que he tenido ese chance y con esto quiero introducir o llevarnos a otro tema, es como un propósito detrás. O sea, hay quien sí lo hace tal vez solo por un tema transaccional y de ganar dinero, pero yo he tenido la suerte de estar rodeado de gente que obviamente, claro que todos queremos dinero, pero que a veces lo que buscas es compartir un mensaje que ayude a otros. Y a mí una táctica que me ha funcionado con las personas que trabajo es decir, a ver, igual y no te concentres tanto en si tú quieres ser famoso o no, o si quieres que la gente te vea, pero ¿por qué no te concentras más en que tal vez que tú te pongas frente a una cámara, que tú te pongas en un escenario, que tú compartas tu mensaje, puede ayudar a otra persona que tal vez le está pasando difícil o que requiere de algo que solo tú le puedes dar? Entonces, dar ese giro puede funcionar en algunas ocasiones, pero bueno, ya más adelante profundizamos en eso. Te quería preguntar, porque se me hizo muy interesante en esto de buscar un propósito y de qué elegir. O sea, si tú tuvieras hoy a un Sergio adolescente, si tuvieras hoy a una persona, no sé, de 15, 16, 17, 18 años, ¿qué les recomendarías, o sea, para saber qué estudiar, para escoger una profesión? Porque también quiero que un poquito más adelante toquemos esa parte de que empezaste como músico, pero hoy eres más cosas, ¿no? O sea, ya hablamos del legado, pero alguien que tiene que elegir, o sea, ¿qué herramientas le darías tú? O sea, ¿qué consejo puedes darle a alguien que tal vez está terminando la preparatoria que dice, puta, o sea, igual y sí me gusta la música, pero como dices, la música no se gana dinero, los artistas no la arman. Sí, sí, es muy buena pregunta. Creo que, bueno, y esto viene un poquito como de una cosa que dice mi maestro que me gusta mucho de cómo, básicamente, cuál es nuestra responsabilidad con nuestros hijos y la gente joven, no nada más nuestros hijos, ¿no? Porque si no tenemos hijos, siempre estamos en contacto con gente joven, ¿no? Con nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos. Si vemos un niño en una heladería mientras estoy comprando un helado, también estoy teniendo contacto con él, aunque sea nada más estar parado al lado de él, o si el niño que le cae su pelota y yo se la regreso y me dice gracias, siempre estamos en contacto con gente joven, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad, eh, y ahorita regreso a tu pregunta, pero nuestra responsabilidad es ayudarlo a que, apoyarlos y ayudarlos a que encuentren la cosa que les encanta hacer y en esa cosa que les encanta hacer van a ser muy buenas o buenas haciendo, ¿no? O sea, porque les encanta, lo van a hacer bien y le van a poder dedicar las horas, le van a poder dedicar el tiempo, la energía, los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuestra responsabilidad es, de alguna manera, llevarlos de la mano por el camino que ellos quieran hasta que encuentren eso y ahí sí ya decir, ah, bueno, ahora sí ya es tu propio camino, ¿no? Me gusta mucho eso
Em, ¿Por qué? Porque habla de no querer formar a los jóvenes, ¿no? De no querer darles una estructura que nosotros estamos proyectando en ellos, cuando realmente cada quien debe de ver su propio camino, ¿no? O sea, ¿tú no crees entonces en este modelo donde los papás imponen? Por ejemplo, yo algo que ya he hablado varias veces, y no sé si conozcas, pero en el tenis están las Williams, que son dos de las más famosas de la historia y exitosas. Y hay un libro que escribió su papá, que pues venía de familia de esclavos en Estados Unidos, y pues obviamente la raza negra a nivel mundial ha sufrido un montón. Y él trabajó de todo, o sea, le batalló muchísimo, o sea, le tocó toda esa época tan complicada en Estados Unidos. Y dice que una vez que vio un partido de tenis y que vio en la tele cuánto ganaba un tenista, dijo, puta, yo quiero que mis hijas, y ya tenía más hijos, no sé si tuvo 10 12 hijos, dijo, yo quiero que mis hijas sean tenistas. Y antes de que nacieran, él les planeó la carrera. Y si las oyes hablar ellas hoy, por la cara que tuvieron, se ve que son muy felices y como que todos los astros se alinearon para que funcionaran. Pero a mí es algo que siempre me deja con la duda, o sea, y yo llevo años estudiando este tema del propósito, lo vi en mí, me gusta pensarlo, o sea, con mi primo, que tengo una relación cercana y tiene 21, o sea, lo empecé a estudiar yo a él, o sea, así como de al lado, qué le gustaba, qué sí, qué no. O sea, con mi exnovia también pude ver lo mismo, tengo otros primos chiquitos y siempre estoy reflexionando como cuál es la mejor forma, o sea, como entre sí darle un espacio al niño, pero a veces también cuando los guían o cuando los inspiran como a ti con lo de tu abuelo, o sea, ¿dónde está la línea? O sea, ¿cuál es la línea a trazar para decir hasta aquí le estoy apoyando para que se descubra o aquí ya estoy medio manipulando? O sea, ¿dónde está? Sí, es muy interesante, es muy interesante. Y ahorita regresamos a lo que le diría al Sergio joven, al Sergio adolescente. Pero sí, se me hace un tema muy interesante. Mira, yo creo que no es tan, o sea, tu servir no es tan mal, porque si el papá quiere llevarlas a clase de tenis y comprarles ropa de tenis y raquetas y toda la verdad no conozco la historia, o sea, las conozco ellas, no conozco la historia, pero, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? O sea, tengo amigos que también, amigos míos de la música, que empiezan a tener iPhone y que les empiezan a comprar guitarritas, ¿no? Y los llevan a clases de música y todo, y primero se me hace muy cute, se me hace muy bonito y se me hace increíble porque de alguna manera los papás quieren compartir eso que a los niños les encanta, ¿no? Ahora, igual es diferente porque igual ese acercamiento es más que el papá quiere compartirle algo que le ha traído mucho valor y crecimiento y buenos ratos y felicidad, etcétera, etcétera. Y se hace un poco diferente viéndolo por la superficie a que si el papá o la mamá obligan al hijo a irse a estudiar leyes, ¿no? O medicina o algo así, que es mucho más rudo. ¿Por qué? Porque vienes de una familia de médico, vienes de una familia de abogados, entonces tú tienes que ser abogado, o arquitecto, o músico, o lo que sea, ¿no? Em, Siento que puede haber, o sea, en todas estas, al fondo, los papás siempre quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Pero a veces No se saben cómo, ¿no? pille, te mece mucho el intelecto. A veces lo que nosotros pensamos que puede ser mejor para alguien es nada más nuestra proyección basada en nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, que yo haya construido una gran carrera de tenista, ¿no? O de lo que sea. Y si yo intento guiar a mis hijas, a mis hijos en esa carrera, porque quiero que les vaya bien o que tengan lo mismo felicidad que yo tuve con esa carrera, si a mis hijas o a mis hijos o a mi hijo le resuena y esa es su curiosidad, entonces va a ser muy bueno. Y el hijo lo puede explorar, pero el chiste es que si lo explora, y yo siento que aquí es donde está esa línea que dices, esta el chiste es que y mi hijo o mi hija lo explora, eso que yo le pongo enfrente, sea lo que sea de abogado, músico, artista, panadero, lo que sea, si le pongo eso, lo explora y no le gusta, entonces ahí está esa línea en donde yo lo obligo o la obligo a seguir y le empiezo a meter ideas como, es que
necesitas esto, es que tu familia, o es que el dinero, o es que tu carrera, o es que el mundo, o es que... Y yo estoy intentando básicamente lavarle el cerebro para convencerlo de que este es el camino adecuado. Y lo que sucede muchas veces ahí es que pues, los niños son esponjitas, ¿no? Y los niños son muy maleables. Y justo esa es la responsabilidad, siento que muy, muy fuerte de los padres, que es guiarlos a que los niños exploren todo lo que les guste y todas sus curiosidades para llegar a eso que les encante y en lo que sean muy buenos o buenas, pero mientras los apoyamos, guiarlos también gentilmente, ¿no? Porque tampoco vas a dejar que el niño salga a la calle y haga lo que sea, o sea, tienes que cuidarlos, alimentarlos, educarlos, o que se porten bien en la sociedad, de que se porten de una manera relevante con sus amigos, con su familia, en el trabajo, todo eso, ¿no? Pero ahí siento que ahí está la línea en donde, ¿qué tal si en algún momento, no sé, me voy a inventar un poco de la historia, ¿no? Sí, solo me acuerdo de Serena, son Serena Y Venus. y Venus. Ponle que una de ellas dos, que Venus dice, oye, pues sí, soy muy buen, o sea, imagínate, es buenísima en el tenis, igual que la hermana, pero imagínate que a los, no sé, que a los 7 años de repente se fue a no sé, fue a una granja y le encantó aprender de granjas y de plantar alimentos y de, ¿cómo se dice? De permacultura y huertas y cosas así, ¿no? Imagínate que de repente ahí tiene una pequeña pasión, pero una chiquita. Pero ¿qué pasa? Oh, y luego con esta concepción de que nos enseñan que o eres una o eres otra, ¿no? Porque normalmente o te vas a la cancha de tenis o te vas a la granja y Y eso pasa mucho o sea, con los high performance, con las carreras de high performance, que son, bueno, deportes, evidente, o sea, obviamente, ¿no? Deportes a esos niveles, este, músicos, incluso músicos high performance, ¿no? O sea, em, abogados, lo que sea que sea como que de ya lo más fuerte, casi siempre el mensaje va a ser, deja todo lo demás porque le vas a quitar energía a esto que es tu cosa principal, sí, ¿no? Y si acaso vas a hacer algo más, es nada más como para un hobby y distraer, ¿no? Entonces, si a Serena Williams le gusta salir a la granja, le van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, ve, pero pues nada más vas a ir 1 hora a la semana, porque necesitas estar en la cancha de tenis 10 horas al día. O no sé, algo así. es que esa es otra cosa porque hay, o sea, la verdad que aquí como que convergen Estoy mil asumiendo. circunstancias. No, 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 pero convergen mil situaciones porque para mí, o sea, de lo que dijiste, lo que más me gusta es la parte de explorar. O sea, yo estoy al 100% de acuerdo que la mejor forma de guiar a alguien, o sea, cuando es un niño, pues tal vez los adultos tienen esa, sin tal vez tienen la responsabilidad, pero después uno tiene la responsabilidad consigo mismo cuando te conviertes en adulto, en escuchar tu curiosidad y en probar. O sea, para mí, por ejemplo, cuando trabajamos tú y yo juntos, creo que te lo he repetido un buen de veces, que para mí la idea es encontrarte en movimiento, porque como idea todo suena bonito y también existe esta otra frase como que encuentra algo que te gusta y nunca vas a tener que trabajar en tu vida y por una parte estoy muy de acuerdo, pero por otra parte estoy muy en desacuerdo, porque a veces también romantizamos la vida y pensamos, puta, si me gusta la música, pues ya, todo va a ser miel sobre hojuelas y me la voy a pasar súper bien y nunca voy a tener una complicación. Y en este caso de las Williams, yo leí el libro y luego vi la película que, por cierto, me decepcionó un poco, pero el libro está muy interesante y en ese caso sucedió que Venus, que era más grande, inspiró mucho a su hermana y luego entrenaban juntas. Obviamente para una familia de bajos recursos, también el deporte, y creo que en el deporte sucede mucho, en la música, creo que también es otro lugar. Puede ser que hasta en los artistas, no, no sé tanto en esa parte cómo funcione, pero creo que por ejemplo, yo lo he visto en el fútbol. El deporte suele ser un vehículo social, o sea, donde si te esfuerzas y das todo, puedes trascender tú, tu familia. Entonces, la profesión ya no solo se convierte como en un propósito individual, sino a veces colectivo,
puede transformar toda tu realidad. Y entonces para mí se conjugan dos cosas muy importantes, que es uno, lo que tú decías, la curiosidad, explorarte y conocerte, que al final todos somos multifacéticos, o sea, no tenemos solo una pasión, que además esta va evolucionando con el paso del tiempo, porque no es lo mismo Sergio de 16 años, de 14, de 10, de 25, de 30, de 35, que seguramente el Sergio de 60 o de 70 años tendrá otros intereses, por más que la esencia siga siendo la misma. Y por otra parte es con base en qué medimos el éxito, porque esta noción también de decir es que los artistas no les va bien y es muy difícil, pues al final si eres mediocre o si no te gusta lo que haces, puedes ser un abogado fracasado, un arquitecto fracasado, un financiero fracasado. Y fracasado no solo hablo de dinero, puede ser el de más dinero y el más vacío por dentro. O sea, realmente hay tantas formas de medir qué es estar bien o no. O sea, que ya ahora que entremos más de lleno al tema de la meditación, de la filosofía védica, seguramente tengas más herramientas y teoría para explicarnos de qué depende el bienestar más allá de un propósito. Pero a mí sí se me hace interesante porque, no sé, a mí me pasó y yo no sé tú qué guía recibiste, pero cuando yo tenía 18 años, yo primero me veía un poco como el sucesor de la fábrica de muebles de mi familia. Creía que esa iba a ser mi carrera. Después, cuando eso vi que no fue, tuve como una crisis de identidad, de decir, puta, ¿y ahora qué voy a hacer? No tenía plan B, nunca soñé con ser abogado, nunca soñé con ser tenista, nunca. De más chico soñé con ser futbolista, pero ahora sí que me lastimé la rodilla y nunca hice nada en ese sentido. Pero es una crisis porque el sistema en el que vivimos, o sea, eso lo leía de una señora que es socióloga y es psicóloga también y sexóloga, que se llama Esther Perel, que no sé si la conoces, pero ella hablaba que, por ejemplo, en las generaciones anteriores, tal vez hace 100 años, mucha parte del significado venía de tu comunidad. O sea, antes eran los barrios. Ahora yo que estoy en España, me toca reconectar un poco con esto que se ha perdido en las grandes ciudades a veces, que es te llevas con el panadero, con el maestro, con el de la tiendita. En México también lo tenemos. Ya si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, pues es muy distinto, ¿no? En algunas ciudades más industrializadas. Pero el sentido de la comunidad te daba mucha pertenencia. Otra cosa que daba mucha pertenencia era la religión, porque la religión también era esta promesa de que no importa de que te la pases mal en esta vida, porque al final va a haber algo del otro lado. Entonces, mientras tú seas un buen cristiano, mientras seas un buen samaritano, no importa que sufras, que tu marido te pegue, que te vaya mal económicamente, eso da igual, porque del otro lado, mientras tú te confieses, mientras vayas a la iglesia, vas a encontrar esta salvación. Pero ¿qué pasa? Extremo de que si sufres, es Ah, sí, mejor. Sí, bueno, los que venimos también de culturas latinas, pues lo entendemos que el sufrimiento está como incrustado en, no en el ADN, pero en las costumbres, ¿no? O sea, sí somos muy dados a eso. Pero con este cambio, o sea, de siglo ahora, lo que nos da como el significado como personas, lo que ella dice es que ahora depende de tu pareja, o sea, por eso el peso de y con quién te vas a casar y quién vas a ser, porque antes la pareja no era de con quién te ibas a casar, te ponían, te casas con este, te casas con este, y te guste o no, pues ahí se conocen en el matrimonio y no se pueden separar. Obviamente para los hombres un poco más ventajoso porque siempre hemos sido históricamente el sexo que pues ha empujado más ahí. Y por otra parte, hoy lo que nos da también mucho significado es la profesión. O sea, si tú hoy tienes pareja y estás realizado y tienes un buen trabajo, un poco estás del otro lado, ¿no? O sea, eso es lo que te hace relevante hoy en día y lo que te da validación contigo mismo, o sea, a nivel global, a nivel común, eso es lo que la gente aspira, bueno, eso y tener dinero, ¿no? Hoy que además estamos en la era de redes sociales, también que me vean, que tenga una novia guapa, que yo tenga coches, o sea, eso es como lo que la gente cree que quiere. Pero ahí se ha creado una como cápsula, un vacío de significado, ¿no? O sea, de decir quién soy, para qué estoy aquí. Y yo, por ejemplo, cuando tuve que elegir qué quería hacer, yo no sabía qué quería hacer. O sea, yo creo que sí terminé cometiendo el error que para mí hace la mayoría de la gente, que es qué me va a dejar más dinero. Y para mí no hay peor forma de elegir. Bueno, sí hay peores, pero es una muy mala forma de elegir pensando qué me va a dar dinero, porque yo como lo veo es qué tiene que ver más conmigo, o sea, qué realmente tiene que ver con mi esencia, qué se me da natural, que no significa que no le tenga que poner un esfuerzo, porque la vida sí implica poner un esfuerzo aún con algo que amas, pero es muy diferente esforzarte con algo que amas que esforzarte con algo que pues simplemente no tienes ni idea, ¿no? O sea, porque si a mí me pones a que me esfuerce de música, por más de que tú sea lo máximo, pues voy a padecer. Yo me acuerdo cuando tomé clases de guitarra,
venía mi maestro cada semana y yo no había practicado ni 15 minutos, ¿no? En cambio, si me pones a hablar, pues hablo ahí como perico. Entonces, cada quien tiene que saber de qué forma guiarse a sí mismo de adulto, pero con los jóvenes, como ellos, creo que sí existe una responsabilidad de, pues, que al final sí sería un escenario ideal que alguien los pueda ir llevando, no sé si de la mano, pero sí a explorar esta curiosidad, esta naturaleza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y justo es como creo que regresando a esto de los jóvenes, eh, por ejemplo, o sea, si tengo un hijo o una hija, es como, bueno, mira, ¿qué te gusta? ¿No? O sea, ¿quieres ir acá? ¿Quieres ir a bailar? ¿Quieres ir a construir cosas o quieres ir a la cerámica? ¿O quieres ir a matemáticas? ¿O quieres ir a lo que sea? ¿No? Y el chiste es justo tener la sutileza y la sensibilidad para ver, para, para proveer la base para que estén bien, tanto de valores, obviamente de salud, de interacciones sociales, decirles, oye, no está bien que le grites así a tal persona o no digas una grosería o cositas así, como la base para que sean lo más relevante y estén lo mejor posibles como individuo, pero también tener la sensibilidad de ver cuando ellos como que tienen, como que los jala algo, decir, mira, esto los está jalando ahorita. Y luego puede ser que eso sea, no sé, si les encanta ir a cerámica y eso les encanta durante 2 años, entonces, ok, les encantó y de repente Pero, ¿y dónde está, por ejemplo, el sweet spot ahí de que tampoco estés brincando nada más sin compromiso? Porque, a ver, por una parte, yo creo que sí hay que ser flexibles y hoy más que nunca no te tienes que casar con un camino para siempre. Puede ser que hiciste una carrera de ceramista 10 años y después te tuviste que cambiar algo más por necesidad o por gusto y es válido. Pero también me ha tocado conocer gente que tampoco se compromete, ¿me explico? A ver, quiero ser músico, pero ya me aburrió, lo dejo. Ahora ya quiero ser maestro de meditación, pero ya se me complicó un poco y lo dejo. Entonces, ¿cómo aprendes a identificar? O sea, cuando realmente andas solo en busca de placer y de comodidad, o cuando realmente sí tiene que ver con una razón más profunda, o sea, con algo más de esencia, con algo de alinearte, no sé si con un destino, pero cuando menos contigo mismo, ¿no? pues es que yo siento que o sea, yo siento que eso del compromiso realmente es un arma de dos filos porque, mira, es como con una relación, o sea, con una relación romántica. Al final, si hay si hay alguna cosa difícil y es la relación en la que esas dos personas tienen que estar, se va a pasar, se va a solucionar. O algo va a suceder que se va a resolver y van a pasar ese bache, ese reto, se va a pasar, igual y va a haber momentos incómodos y todo, pero se va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque como que el vuelo que lleva la relación y la unión ahí está, ahí está, al final, ¿no? O sea, tú hablas de un destino entonces, o sea, que cuando tiene que ser es. Hablo de que, pues no de un destino necesariamente, pero hablo de que cuando realmente estamos conectados como con nuestra esencia y eso que estamos experimentando es lo que debemos de estar experimentando, no importa si lo hacemos 10 minutos o lo hacemos 10 años, ¿no? Y a lo que voy con eso es que, por ejemplo, yo sé que, o sea, yo sé que, por ejemplo, ahorita, bueno, tú lo sabes porque estamos trabajando juntos, pero voy a empezar a sacar música y quiero volverle a inyectar vida a mi carrera musical, ¿no? A la carrera que estoy construyendo alrededor de la música. Ahora, yo nunca voy a dejar de hacer música y nunca voy a dejar de tocar instrumentos y nunca voy a dejar de tener ese vínculo y esa pasión, ¿no? Yo siento que ahí es donde esta cosa del compromiso puede jugarnos un poco en contra porque otra persona podría llegarme a decir, oye Sergio, pero es que si tú hace 20 años hubieras tenido un nivel más fuerte de compromiso, ahorita tendrías X o Y o habrías logrado X o Y, ¿no? Y por un lado, si lo ves como desde el punto superficial, más como capitalista, productividad, etcétera, pues sí, ¿no?
entre más, y siento que eso del compromiso viene mucho como del grind culture, ¿no? De la cultura de, Pero, por ejemplo, ahí, o sea, el paréntesis para mí sería como de lo que estamos trabajando, decías, o sea, ahora que a veces hablamos de, ¿y cuántos videos vas a subir y qué vas a compartir? Y que tú me dices, bueno, tengo que sentir mi charm y saber si sí o si no. Pero, por ejemplo, algo que yo sí he visto y de este compromiso yo creo que sano es del que yo quiero hablar o al que me refería es cuando tú empezaste y tuviste que hacer cosas, o sea, de todo este nuevo proceso para tu marca personal, para comunicar, hubieron momentos incómodos, o sea, y de resistencia, tanto a nivel conceptual, o sea, de si estabas convencido que era la dirección correcta o no, y hemos hecho muchos ajustes, no sé si cientos, pero muchos seguro sí. Pero por otra parte, lo que yo he visto y admiro, o sea, y que me ha gustado también de trabajarlo contigo es ver que no te diste por vencido a la primera, o sea, que aunque tal vez no estabas convencido del todo, o sea, te sobrepusiste incomodidades y eso no significa que si haces más o haces menos, porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, tú, lo de la música tal vez ni siquiera viene de querer lograr un resultado específico, un reconocimiento, dinero, o sea, es una pasión que tienes y tal vez aunque nunca te fuera a dar nada en lo profesional, lo seguirías haciendo porque es parte de ti. Pero también creo que existe mucha gente, o sea, como obviamente el grind culture y hay gente que sí solo lo hace porque tienen esta como obsesión ya tatuada o creen que es la única forma de validarse trabajando día y noche, pero también creo que hay gente que a veces se pierde de su talento por no tener como que esta fuerza cuando la vida te exige también como mostrar esta valentía, ¿no? Y hace poco también lo hablaba que es esta noción que tenían los griegos del equilibrio donde si tienes mucha violencia, pues eres muy violento. Si no tienes violencia, eres cobarde. Y si tienes violencia como en un punto medio, eres valiente, ¿no? O sea, por ejemplo, en las escalas. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que donde encuentras la primera dificultad? O sea, porque puede ser que sí es tu pasión, puede ser que es algo que te guste, pero encuentras algo que se te complicó tantito, fuiste a la escuela de música y alguien te habló feo, no, ya no quiero ser músico. Es un poco a lo que me refería, digo, de forma muy exagerada lo estoy diciendo, pero, o sea, ¿qué opinas de ese caso? O aún así mantienes lo que dices, porque también puede ser, ¿eh? no, mantengo lo que digo, pero yo siento que hay una línea delgada entre trabajo y, y, y mucha y fricción. Es que no sé cómo decirlo en español. Sí, entre trabajo y fricción. Porque, por ejemplo, como dices, o sea, eso de que o sea, esto de escoge lo que, encuentra lo que te gusta y nunca en tu vida vas a trabajar, eso, y no, o sea, yo siento que es como una perspectiva muy, es un lente muy cerrado, por lo cual ver la situación, porque al final, trabajo, todo cuesta trabajo, o sea, si estoy en mi cama dormido y voy a bajar a tomar un vaso de agua, eso es trabajo, ¿no? O sea, eso es pararme de la cama, caminar, servirme el vaso y tomarlo, ¿no? Entonces hasta sobrevivir requiere trabajo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagamos, sea arte, música, ser abogado, doctor, cualquier cosa va va a requerir trabajo, va a requerir, este, mm, que interactuemos con lo que nos rodea, que nos paremos de la cama, que salgamos de la casa, que etcétera, ¿no? Ahora, hay una línea muy delgada entre trabajar y al final llegar a tu casa y sentirte bien. Puedes estar cansadísimo porque estuviste afuera todo el día trabajando o haciendo cosas en la compu, lo que sea tu trabajo, o tocando tu instrumento, o pintando, si eres abogado ahí en el juzgado, lo que sea. Y si llegas a tu casa molido o molida en la noche y tienes una sonrisa y dices, wow, no debo de hacer esto, sino tengo la fortuna de hacer esto que estoy haciendo, ahí es donde sabes que estás en el lugar adecuado. Porque también puedes estar fuera, estar haciendo mucho trabajo y llegar a tu casa en la noche y querer que tu vida cambie, decir, no, o sea, es que a veces que no me gusta esto, no estoy feliz, no, ta. Yo siento que ahí es la cuestión. No, o sea, esto del trabajo no es de que si es esfuerzo o no es esfuerzo. Es como ir al gym, ¿no? Es como ir al gym y o sea, ese dolorcito rico de que fuiste al gym,
Pero ¿estás de acuerdo que hay mucha gente que nunca se permite experimentar eso? Porque hay quien va un día, le duele tantito y nunca vuelve a ir. Y entonces hablan pestes del gym. Y no solo del gym, porque esto me abre la puerta a otra cosa que se me hace interesante. Con la meditación es lo mismo. O sea, a mí ahorita me pasó en la escuela, y creo que sí te lo platiqué, que un compañero mío decía, no, es que no hay nada peor que Pilates y que meditar porque es un invento corporativo para que simplemente sigas en la maquinaria productiva. Y yo decía, bueno, me lo dice alguien que se fuma casi una cajetilla de cigarros al día, y digo, no tengo nada en contra de los que fuman, pero a mí se me hace un absurdo que alguien que fuma y que pues está casi matando mientras se echa humo por la boca, me diga por otra parte que meditar es malo. Y la meditación históricamente ha generado mucho rechazo por mil cosas, pero como que, digo, yo no soy meditador como tú a ese nivel, ni mucho menos, pero sí es incómodo cuando te enfrentas por primera vez con meditar. No es que sea lo más sencillo ya de inicio, o sea, de hecho es como hasta contracultural, porque como estamos acostumbrados ya hoy en día, el sentarte, o sea, la gente dice, puto, es que no tengo tiempo para meditar. De hecho, con esa frase empecé la entrevista que la leí en el libro del que fundó Headspace, que es un monje británico, y algo de lo que decían ahí, que no sé quién fue lo dijo, pero alguien del mundo budista seguramente, fue que cuando tú sientes que tienes tiempo, pues medita, ¿no? O sea, date 10 minutos, 5 minutos, lo que quieras. Pero cuando sientas que no tienes tiempo es cuando más necesitas meditar y realmente te cambia el paradigma, pero mucha gente no se da ni la oportunidad. Y eso es a lo que me refiero con el rechazo a la dificultad. O sea, que a la primera dificultad no sirve, crucifica la meditación, no sirve para nada. Es más, están hasta locos los que meditan. O sea, ¿por qué? Sí, creo que, o sea, creo que mira, ahí, bueno, hay varias cosas. Ahí lo que le te dedica a esa persona que conociste ¿qué era? ¿De pilates y yoga o algo así? No, de meditar, dijo, los que meditan y los que hacen pilates, a todos los que se dedican ahora a esta parte como de wellness. O sea, mira, algo que es, o sea, que yo siempre siento que siempre es bueno recordar es que cuando la gente hace un reporte o da una opinión, esa opinión o ese reporte solamente lo único que nos comunica es la perspectiva de esa persona y el estado de conciencia de esa persona, ¿no? Cuando, cuando yo escucho eso, si alguien me dedicara eso, yo voy a decir, ah, pues ya, o sea, ya sé de dónde viene eso, ¿no? O me imagino de dónde viene eso. Viene de una persona que pues por X o Y quiere reportar eso de la productividad y quiere eso, no sé, puede haber mil razones, ¿no? Eso realmente no habla de la sí, eso no habla realmente de lo que está, hablas del tema que está hablando. Ahora, siento que regresando a lo del gym, creo que es muy buen que lo usemos de analogía y eso que dices, ¿no? De que alguien o sea, que va un día y le duele tantito y no le gustó, ¿no? Y totalmente, o sea, yo siento que si vas, sí vale la pena darle una buena oportunidad, o sea, decir, ah, bueno, a ver, voy a ir, no un día, porque pues en un día no sabes cómo es, ¿no? Ve una semana, 2 semanas, 3 semanas, y si de repente ya viste que no te gusta, ah, bueno, entonces métete a Pilates. Y luego Eso es lo que yo estoy de acuerdo, sí. es como, ah, bueno, y entonces puede ser que a unas personas les guste más pilates y a otras personas les guste más el gym, que a otras personas les guste más nadar o jugar tenis, lo que sea, pero el chiste es como, ah, bueno, darle una oportunidad y yo siento que si estamos, y regreso a lo que decía antes, si estamos en la cosa correcta, cuando recibamos un poquito de esa resistencia, que todos los caminos de la vida van a tener algún momento un poquito de resistencia, pero a veces esa resistencia está ahí para hacernos crecer y lo vamos a notar y va a ser, se va a sentir bien crecer contra esa resistencia, ¿no? Sea gym, sea pilates, sea tocar un instrumento, sea Bueno, hacer pero yoga. creo que ese es un punto también delicado, porque al principio cuando te toca crecer y cuando te encuentras incómodo, muchas veces podemos pensar que hasta vamos por el camino incorrecto, ¿no? Y creo que de esta gente de la que he estado tratando de hablar, o sea, y no es por hablar de un grupo, tal vez yo mismo he sido también de esa parte o tú en algún momento, no lo sé, depende cómo lo quieras ver.
a veces nos asusta y nos da miedo encontrar un bloque, encontrar un reto y decir, puta, igual y por ahí no es y me voy por otro lado. Y además, también existe otra noción, y ahora que con todos estos temas sociales y culturales, que poderte poner a meditar y a no meditar en el sentido real de actividad, sino el hecho de reflexionar de qué quieres hacer y elegir un trabajo, el hecho de ponerte a meditar es un privilegio. O sea, por ejemplo, alguien que no tiene una oportunidad económica o que tal vez tiene un trabajo que no eligió, sino que por necesidad lo tiene, ¿cómo puede encontrar realmente su vocación? ¿Cómo puede encontrar un espacio para meditar? Porque hoy meditar se ha vuelto un lujo que a veces ni la gente con mucho dinero puede darse a sí mismos, o que gente con escasos recursos piensa, puta, si ni los que tienen pueden, ¿cómo yo me voy a encontrar? Y digo, tú que estás ahorita en la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene de los peores problemas en ese sentido, que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana o 4:30 de la mañana para llegar a su trabajo de las 8 de la mañana y salen a las 5 o 6 de la tarde para agarrar otro camión, cruzar otra vez 2 o 3 horas entre el tráfico, los camiones, el metro, la lluvia. Y entonces, esa gente, ¿a qué hora medita? Esa gente, ¿a qué hora es persona? Esa gente, ¿a qué hora puede preguntarse y decir, a ver, ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo sé si esta traba que me encuentro me va a hacer crecer? Porque igual y lo que ya quiero es tirar la toalla, ¿no? O sea, ¿qué nos diría ahora sí? Ya le hago el llamado a el maestro de meditación védica y que nos des un poco ahora sí de esa sabiduría. ¿Cómo los que a veces sentimos o sienten que tienen menos, o sea, cómo resurges desde ahí? Sí, ¿Se puede? sí, sí se puede, pero creo que es una cuestión es de, es muy personal y es de individuo por individuo, ¿no? Y definitivamente siento que ahorita en este momento de la vida hay muchísimas personas, demasiadas personas que por las condiciones en las que nacieron y crecieron, están muy limitadas en cuestiones de salud, de recursos, de tiempo, de, de interacciones sociales y la lista continúa y continúa y continúa, ¿no? O sea, definitivamente hay personas que nacen en ambientes Muy retadores, ¿no? muy retadores, muy duros, durísimo, ¿no? Y que sobrevivir es absolutamente todo lo que pueden pensar, ¿no? Ahora, también vale la pena ver y preguntarnos cuántas personas realmente están así de limitadas 100%. Y esas personas realmente, pues sí, o sea, esperemos que algo suceda que venga de ellos o que venga de su entorno o de personas alrededor que los apoyemos o de algún lugar, esperemos que algo suceda, que esa situación pueda cambiar, ¿no? Ahora, esas personas sí está muy complicado. Hay muchas personas con pocos privilegios y con muchos privilegios que, que creen que están en esa situación. ¿Y por qué a qué voy con esto? Hay muchas personas que, y esto lo veo con mis estudiantes, lo veo con y lo veo con estudiantes que tienen mucho dinero y muchos privilegios y educación y etcétera. Y tengo estudiantes también que no, que tienen trabajos en, en dependencias públicas, trabajos de paga baja, mediana, realmente pues no privilegiada, por así decirlo, que tienen que usar transporte público, muchas cosas, ¿no? Bueno, me refiero a que tienen que usar transporte público porque no tienen otra opción económicamente, em, por donde trabajan, etcétera, etcétera. Al final, lo que vale la pena ver, esto de no tengo tiempo para meditar, yo siempre le digo a mis estudiantes, a ver, métete a tu celular, a ver cuánto, ya ves que tu celular te puede decir cuántas horas pasas a la semana con el celular prendido, ¿no? Y la compu también te lo puede decir.
y de repente se mete, y lo he hecho, o sea, te lo juro, lo he hecho. Cuando me dicen, ay, no, es que no he tenido tiempo, no he podido, no me he hecho el tiempo, y le digo, a ver, em, métete a checar, te espero, o sea, estamos hablando por teléfono, y digo, a ver, te espero, métete a checar. Y se mete a checar y le dice, pues que pasé 4 horas al día viendo mi celular. Y te dice redes sociales, te dice deporte, o sea, te dice qué aplicaciones estabas usando, básicamente. Y si pasaste 4 horas al día viendo Instagram o viendo, no sé, Facebook o la red social que sea, y luego en la noche llegas a tu casa y ves 3 episodios de una serie ¿sabes? Mucha gente, muchísima gente que llega conmigo, la mayoría, diría que el 96% que llegan a decirme que no tienen tiempo, usan su tiempo para el transporte, ¿no? Y luego también hay gente que está en transporte públicos, hay gente. Y ahí luego, por eso digo que es algo O sea, muy. ¿tú sí crees que el que quiere puede? O sea, básicamente. Mira, yo no estoy hablando como de oye, y de hacerlo porque se puede, o sea, porque definitivamente Es que yo sí lo puse ahí a la mitad. O sea, obviamente la primera respuesta es para la meditación, ¿no? O sea, que quien se quiere dar un tiempo. para la meditación sí. Yo voy a dar un paso adelante porque, mira, desde que llegué y el tiempo que he estado aquí en España, y creo que en Europa existe como que una conciencia social mucho más fuerte tal vez que en Latinoamérica, no porque en Latinoamérica no exista, pero en Latinoamérica creo que hay mucho más abuso y también tenemos una influencia fuerte justo de esta cultura de salir adelante y eso que viene mucho también, por ejemplo, de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos, que es el país hegemónico. Pero yo al final sí creo, o sea, a nivel espiritual, y ahorita que estamos entrando en tus terrenos justo de eso, yo sí creo que a nivel espiritual la vida es un lienzo en blanco y es posibilidad, y al final nadie decidimos cómo empezar, pero sí creo que a pesar de todas las cosas que puedas tener en contra, o sea, quien decide avanzar lo puede hacer, o sea, yo cuando menos he tenido el ejemplo de mis dos abuelos, paterno y materno, sí, paterno y materno, ¿no? Que los dos crecieron, o sea, con muy pocos recursos económicos, de mil cosas. A mi abuelo de Italia en la posguerra, en un refugio bajo tierra, pues, con cosas como las que estamos viendo hoy, que da mucha tristeza que sigan existiendo después de todo lo que hemos vivido como humanidad. Pero verlos esforzarse, y te hablaría que la riqueza más grande que generaron, que afortunadamente también ha sido económica y que claro que eso te permite hacer muchas cosas más, porque el dinero no lo es todo, pero sin dinero todo lo demás se te complica. Crearon riquezas humanas, familiares, o sea, inspiraron gente, compartieron. Sé que los tiempos cambian, que hoy es difícil, pero yo hoy aquí en España veo que mucha gente ya está como resignada, así como a ti la gente se te presenta y te dices que no tengo tiempo y les ves el celular y tienen 8 horas. A mí también me ha tocado ver gente que ya ellos mismos se quitaron la posibilidad y que también es más fácil caer en esta mentalidad de víctima, decir es que todo el mundo tiene la culpa, porque no hablamos de responsables, hablamos de culpables, y en los culpables caemos en esta narrativa de los buenos y los malos. Entonces, si el otro es el malo, yo soy el bueno. Y además no nada más soy el bueno, soy la víctima. También un poco en este pensamiento religioso, ¿no? O sea, aunque parece que ya nos libramos de eso y que hoy ya nadie va a la iglesia, pero seguimos ahí buscando a los mártires y muchas veces uno se convierte en el mártir de uno mismo. Y yo en la meditación he visto mucho eso, digo, yo no soy maestro como tú, pero he visto esta parte que la gente dice que no tengo tiempo y la gente hasta se enoja y te puede discutir y hasta se pueden pelear contigo para decirte, no es cierto, y tú porque eres un privilegiado, y tú porque vives en la Condesa, y tú porque andas en bici con tu perrita haciendo videos, pero, o sea, se me hace un tema importante y digo, no creo en un tema de autoridad moral o no, pero sí creo en alguien que tiene experiencia, o sea, que tú estás muy en contacto con la parte espiritual. ¿Y qué mensaje de esperanza tú le podrías dar a la gente? O sea, alguien que ha decidido, o no sé si tú lo ves así, pero cuando menos yo sí digo, alguien que ha renunciado a su poder personal, a su agencia, a su capacidad de tener un impacto en su vida, ¿qué mensaje de esperanza le puedes dar tú de decirle, a ver, igual y no todo está perdido? Eso no significa que no tengas muchos retos, que no hayan cosas difíciles, que incluso no sé si hasta hablar de injusticias, porque pudiera ser, pero aún alguien que tenga todo adverso, o sea, ¿dónde está la esperanza? ¿Cómo la meditación védica, cómo la filosofía védica también puede ser? No estamos hablando para que alguien se vuelva millonario, pero para que alguien viva con un bienestar, con una paz feliz, o sea, íntegro, con un círculo, con familia, o sea, ¿cuál es la esperanza para los humanos, para la gente, para una sola persona? Sí, creo que
Mira, creo que algo que me gusta mucho recordar es que pase lo que pase, o sea, lo de la montaña rusa de la vida, las cosas buenas, las cosas eh, o sea, las cosas incómodas, todo nos enseña algo, ¿no? Y con lo de la meditación y el tiempo y estar estresado y vivir una vida que no queremos vivir y todas estas cosas, es parte de ese proceso, todo. Y lo único que les diría es que en el momento en el que estén listas y listos para que las cosas se vayan haciendo más fáciles, ahí está la meta. Y ojo, no dije para que todo se resuelva y nunca vuelvan a, a tener retos y no, porque no es como un switch que clic, un switch y entonces ya vives en, en la parte feliz de Disneylandia toda tu vida, ¿no? O sea, no, porque la vida sigue teniendo retos y sigue cambiando las expectativas de las cosas y tenemos que seguir pagando renta, los que pagamos renta, o sea, la vida continúa, ¿no? Pero la meditación védica en específico sí hace que la vida cada vez tenga menos fricción y que se disfrute más. Y hasta las cosas, hasta los retos duros se empiezan a aligerar, ¿no? Y Yo tengo una anécdota que te quiero decir rápido y ya para que entremos a que expliques bien qué es la meditación védica, porque de hecho yo mismo necesito entender bien cómo funciona y que nos hables de todo el sistema, tal vez ya menos existencial y así tan polémico. Pero en este libro que leí de meditación, ya no sé si yo distorsioné la historia y creo que alguna vez te la platiqué, puede ser, pero a mí me gusta esta historia y me parece una gran analogía de la meditación que este maestro budista ahora, o el que escribió el libro, que te decía que es el creador de Headspace, la aplicación de teléfono, habla que cuando se fue a los monasterios, pues bueno, él pensó justo que la meditación iba a ser así como una pastilla para el dolor de cabeza, que te la tomas y se acabaron tus problemas. Entonces que mientras estaba recluido, fue con el líder de ahí del monasterio y le dijo un día, oye, es que no me habían prometido que la meditación me iba a curar, o sea, ¿por qué me sigo sintiendo triste? ¿Por qué me sigo sintiendo enojado? O sea, esto no es para lo que vine, ¿no? O sea, de haber sabido eso, pues ni hubiera venido. Y entonces su maestro le dice, a ver, te voy a contar una historia para que entiendas qué es lo que pasa. Y yo te la quiero contar a ti para ver si estás de acuerdo o para ver qué quieres añadir y ya nos vamos a tu tema ahora sí de lleno. Lo que le platica el maestro es, imagínate que antes tú de meditar, tú salías de tu casa y saliendo de tu casa te caías a un hoyo diario. O sea, esa era tu rutina y esa era tu forma de ser, pero tú no sabías que estabas en un hoyo. O sea, tú todos los días ibas al hoyo y ahí vivías. O sea, el hoyo era tan tu casa como tu casa. Lo que pasa con la meditación es que te empiezas a volver más consciente, pero eso no significa que ya no caigas en un hoyo. O sea, más bien lo que sucede es que con el paso del tiempo, ahora te das cuenta que cada vez que salías caminando de tu casa ibas a un hoyo, ¿no? Entonces llega el día en el que dices, bueno, ya no quiero caer al hoyo. Y lo intentas no caer, pero estás tan acostumbrado, pues que ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y al hoyo, al hoyo, al hoyo, hasta que eventualmente un día, pues tambaleas, tambaleas, tambaleas. Y sí, efectivamente va a llegar un día en el que ya no caigas al hoyo, voltees atrás y digas, bueno, el hoyo quedó atrás, de tanto practicar, de tanto concientizar, de poderte observar a ti mismo, logras romper el patrón. Pero lo más interesante va a ser el día que salgas de tu casa, evites el hoyo, mires para atrás y te des cuenta que nunca existió el hoyo, ¿no? Y a mí, pues, se me hizo una historia maravillosa y la platico muchas veces cada vez que tengo oportunidad. Hoy, aprovechando aquí este espacio, la dejo, pero no sé si tú quieras añadir algo de eso o si ya quieres pasar a explicarnos qué es la meditación védica y qué hay detrás de este movimiento. sí, sí, me gusta mucho esa historia y lo que yo añadiría es que y ahorita si quieres platicamos un poquito de la diferencia, ¿no? Con otras meditaciones y con... Yo creo que este monje, el de Headspace, es budista, ¿no? El señor. No recuerdo exactamente bien, la verdad que ya leí el libro hace 7, 8 años, lo voy a volver a leer ahora
con motivo de esto, pero algo así. Sí, bueno, y ahorita si quieres también platicamos la diferencia entre meditación védica y de dónde viene y el budismo y las prácticas budistas, sí, porque también creo que es un interconcepto platicar. Pero sí, lo que yo añadiría a esa historia es que, sí, o sea, justo la idea no es estar batallando con no caerte en el hoyo, sino ir caminando y como dijiste, un día voltear para atrás y ver o que no había hoyo o que cuando te encuentras con un hoyo, te diviertas saltándole, ¿no? Porque a veces la vida sí hay retos y a veces la vida hay cosas, pero el chiste es interactuar, ¿no? Con todo lo que la vida nos da en vez de reaccionar y caernos, ¿no? Y lastimarme y demás. Pero bueno, em, ¿qué quieres saber? Bueno, yo creo que, te decía, existe mucho el estigma y creo que cada vez se ha perdido más. Ahora está esta parte del wellness y el mindfulness y la meditación se ha vuelto creo que cada vez más común en Occidente, pero si ya hablamos del tema meditación védica, creo que la mayoría de las personas no tienen ni idea, o sea, y me incluyo también, yo ahí he aprendido contigo y trabajando un poco de la mano de tu proyecto a entender mejor qué es, pero para alguien que no sepa qué es la meditación védica, cómo se practica, para qué te sirve, o sea, qué herramientas prácticas, porque la gente sí quiere saber, a ver, si lo voy a practicar, ¿qué voy a ganar? ¿Es una pastilla que me cura el dolor de cabeza? Ya sabemos que no, pero entonces, ¿qué sí es lo que yo puedo esperar de la meditación védica? Claro. Pues mira, la meditación védica es una técnica, eh, es una técnica que viene de lo que se llama, bueno, de la cultura védica, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué es la cultura védica? Es es un sistema de conocimiento que se han pasado a través de muchas generaciones, em, que básicamente lo que hacen es estudiar el comportamiento de las leyes de la naturaleza y cómo interactúan las leyes de la naturaleza entre sí y cómo nosotros interactuamos con esa naturaleza o esas leyes de la naturaleza, ¿no? Em, y se ha pasado, o sea, el registro escrito más antiguo que hay de conocimiento védico tiene más o menos 5.000 años. Hay artefactos que tienen 5.000 ¿De años. qué país es o de qué región? El área, pues es que antes no era país, pero es más bien como la región de la India, el norte de la India y Nepal y por ahí, ¿no? Como los Himalayas, ¿se de cuenta? Y en todo eso, ¿no? Em, Ahora, este sistema de conocimiento tiene cuestiones, no es únicamente, no se trata nada más con cuestiones de la mente y de la conciencia y espiritual y de aquí. También trata con cuestiones, por ejemplo, de la salud física y de la longevidad. De ahí viene, por ejemplo, el Ayurveda, ¿no? Ayurveda es algo que ahorita ya también se está haciendo muy famoso y vas al súper y encuentras pasta de dientes ayurvédica, el aceitito ayurvédico, el retiro ayurvédico y que básicamente Ayurveda es la sección de Vedas, de este cuerpo de conocimiento de el Veda, y es la sección que trata con la longevidad del ser humano. La longevidad es relevante y la salud del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo me alimento? ¿Qué, cómo combino mis alimentos? ¿A qué hora me duermo? ¿A qué hora me despierto? ¿Qué, como hábitos físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente es un sistema de medicina y de salud que ha existido, pues por eso, 5.000, 4.000 años, ¿no? El yoga, por ejemplo, el yoga como lo conocemos hoy en día, o sea, esas posturas de que vas a la clase de yoga o a un retiro de yoga y todo eso, también viene de los Vedas, ¿no? Es la sección de cómo mantener el cuerpo activo físicamente para estar en yoga, que yoga realmente lo que significa es unión con todo lo que te rodea, ¿no? En un estado de unión, ¿no? Entonces, la meditación védica, bueno, ahorita como nada más rapidísimo como nota, también dentro de este cuerpo de conocimientos hay
em, hay, hay textos y hay secciones de este gran, casi infinito cuerpo de conocimientos que tratan de diplomacia y política, por ejemplo, ¿no? Y qué hacer cuando la diplomacia y la política no funcionan, o sea, artes de Hoy, guerra, ¿no? como hoy, ¿no? Como hoy, sí, el arte de la guerra, etcétera, ¿no? Eh, eh, También hay de arquitectura, cómo construir tu casa y tu entorno o la escuela o el hospital o el todo para que esté en armonía con el entorno y para que sea un lugar armonioso para nosotros, ¿no? Que lo vamos a habitar. Es más o menos como el Feng Shui, el Feng Shui, pero de los Himalayas, ¿no? De la India, de los Vedas, ¿no? Entonces, hay mil cosas, ¿no? Pero cuando uno va a estudiar meditación védica, no estudias todo eso, ¿sí? O sea, eso, No, porque es infinito. O sea, como querer estudiar, eh, es como en una misma vida querer ser físico nuclear y tenista profesional y músico profesional y esto y lo otro. O o sea, sea, podemos ser multifacéticos, pero no tanto, ¿no? exacto. O sea, y puedes saber de las otras cosas, definitivamente, y estudiarlas. También hay astrología, por ejemplo, astrología védica, ¿no? Hay muchas cosas, mil cosas. Em, Esto que yo enseño, meditación védica, es la sección, es una rama de los Vedas, del Veda, que que se trata em, de generar unión contigo mismo y con lo que te rodea de la manera, con el menor esfuerzo posible, ¿no? Esta meditación védica que yo enseño, en el occidente le llamamos meditación védica para que la gente entienda que enseñamos más o menos, ¿no? En sánscrito, que el sánscrito es el lenguaje de los Vedas, es el lenguaje pues, de los más antiguos que existen en la Tierra, data de miles de años, todo el Veda está escrito en sánscrito y se ha transmitido en sánscrito, ¿no? Entonces, la meditación védica en sánscrito se llama Nishkam Karma Yoga, ¿no? Y nosotros en el occidente no le decimos así, porque si yo digo que voy a dar un curso de Nishkam Karma Yoga, la gente va a pensar que pues van a venir a hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Como las clases de yoga que estamos acostumbrados. Entonces, le llamamos meditación védica para que sea más amigable de entender qué estamos enseñando, ¿no? Em, y al final es una práctica muy simple y muy fácil de hacer que cualquier persona puede hacer y ver beneficios desde los primeros días. Una práctica que se hace sentados, con la espalda recargada y los ojos cerrados. Y lo que hacemos es utilizar la técnica que les enseñamos, una técnica muy específica. eh, la utilizamos para entrar a niveles súper profundos de descanso. Eso es la columna vertebral de todo lo que es la meditación del. Y lo que sucede es que la mente entra a estados muy profundos de descanso. El cuerpo también entra a estados muy profundos de descanso. Y lo que sucede ahí es que el cuerpo empieza a liberar cualquier tipo de estrés que tenga acumulado, sea mental, físico, emocional. Empieza a disolverse poco a poco. Y lo que sucede es que desde el lado más fisiológico es que se empieza a balancear nuestra química sanguínea, nos eliminamos todo el cortisol, todos los químicos del estrés, vamos a generar naturalmente más serotonina, dopamina, oxitocina, los químicos que yo le llamo los químicos de la felicidad, de la plenitud. Y al mismo tiempo, mientras se empieza a balancear nuestro cuerpo, le damos más chance de que se rejuvenezca, de que el sistema inmune se ponga más fuerte, de que si tenemos algún bicho o alguna enfermedad, tenemos que luchar, que el cuerpo simplemente tiene más recursos y tiene un mejor estado para estar más saludable, ¿no? Y eso es a nivel fisiológico. A nivel mental,
pues ya, ya no tenemos esta mentalidad y más bien vamos eliminando poquito a poquito todos estos químicos de estrés y vamos estando más y más en una química y en una mentalidad, en una química sanguínea y en una mentalidad y en un como una base emocional de plenitud, en vez de estar en este modo que es muy famoso de fight or flight, de pelea o corre todo el tiempo, ¿no? Y todo esto se genera a través de utilizar esta técnica que es tan fácil y tan simple y que se hace sentado con los ojos cerrados. Y si alguien quiere aprender, se puede hacer por internet, tiene que ir a visitarte. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona eso? Mira, esta meditación védica, em, Porque es diferente a las demás. sí, bueno, mira, te platico cómo se aprende. Y ahorita platicamos de la diferencia con otras. Si quieren aprender, siempre se aprende en persona. Se aprende en persona y se toma en 4 sesiones en días consecutivos. 4 sesiones de 90 minutos en 4 días consecutivos, ¿ok? Y la razón por la que se enseña así y en persona, primero es porque queremos siempre asegurarnos de que los estudiantes tengan la mejor experiencia de meditación, ¿no? Y la mejor experiencia en el curso. ¿Para qué? Para que después, cuando se vayan a su casa, sean meditadoras y meditadores 100% autosuficientes. No van a necesitar conectarse a una app, no van a necesitar un audio, no van a necesitar nada para meditar. Van a poder meditar exitosamente por el resto de su vida. Lo único que necesitan es recargar su espalda, o sea, estar sentados con la espalda recargada y un reloj para mentor. Es todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, queremos asegurarnos de que el curso se dé en persona, porque así vamos a poder proveer la mejor experiencia para los estudiantes. Y en esos 4 días van a ver tanto teoría como práctica. Ahí vamos a meditar, ahí vamos a meditar, pero también se les explica en el curso por qué funciona la meditación védica, cómo funciona la técnica, qué le hace a la mente, por qué la mente entra a un descanso profundo, por qué el cuerpo entra a un descanso profundo, qué pasa a nivel de química sanguínea, qué pasa con el estrés, por qué el cuerpo se estresa, por qué se queda estresado, por qué evolutivamente respondemos así a las demandas, ¿no? Entonces, el curso es como, fue diseñado así hace mucho tiempo y así se enseña desde hace muchísimo tiempo porque funciona y es muy, muy efectivo así, ¿ok? Enseñándole a la gente por qué funciona todas las cuestiones prácticas teóricas, pero también meditando ahí en grupo, practicando ahí en grupo. Entonces se genera como una oscilación muy interesante entre teoría y práctica, y eso es lo que hace que al final de esos 4 días la gente se puede ir a su casa y pueda ser meditadores autosuficientes, ¿no? Ahora, después del curso, estamos los maestros de meditación védica siempre disponibles por mensajito, por email y así, por si tienen preguntas, etcétera, etcétera. O sea, hay follow-up después, pero ustedes ya van a ser autosuficientes y van a poder tener la mejor técnica para manejar y liberar el estrés de una manera súper, súper fácil, sin estar dependiendo de nada, de tecnología, de un maestro, de apps, de nada, ¿ok? Em, por eso también es muy diferente a las otras técnicas. Uno, porque esta técnica es muy, muy fácil de hacer, y ahorita te explico a fondo por qué. Es muy fácil de hacer y empezamos a ver beneficios inmediatamente. Es tan fácil que luego se empiezan a ver beneficios y entonces es más fácil agarrar el hábito. ¿Cómo qué tipo de beneficios? Beneficios como literalmente estar menos expresados, vivir con menos estrés,
mejorar nuestra salud, dormir mejor, tener mejores relaciones con las personas que nos rodean, familia, pareja, trabajo, amigos. ¿Por qué? Porque estamos liberando el estrés acumulado que tenemos de toda la vida y que nos hace estar en un estado de estrés constante, de ansiedad constante o cansancio constante o baja salud, etcétera, etcétera. Entonces, realmente los beneficios, así de entrada, el más tangible es vivir con menos estrés, pero las capas y capas y capas y capas de beneficios con muchísimo, ¿no? Entonces, es diferente a otras meditaciones por su facilidad y por su efectividad en y esta facilidad y esta simpleza de la práctica y de la técnica son porque esta meditación, a diferencia de la mayoría de las meditaciones a las que tenemos acceso allá afuera, inclusive, por ejemplo, Headspace o las aplicaciones o las meditaciones budistas o las meditaciones guiadas, etcétera, etcétera, casi todas estas meditaciones vienen como del mindfulness, ¿no? Y eso viene más de la corriente budista. Y lo que sucede es que la mayoría de Vipassana también, por ejemplo, hay muchas, ¿no? La mayoría lo que piden no es natural para una mente estresada, ¿no? Por ejemplo, vaciar la mente de pensamientos o estoy haciendo comillas para los que están escuchando, este, dejar ir los pensamientos, ¿no? O observar lo que está pasando en tu mente, observar lo que está pasando en tu cuerpo, observar tu respiración. O sea, esto no sirve. Alguien que está estresado no es capaz de observar y como de ver las diferentes capas. Es que lo que está sucediendo es que cuando la mente está estresada, la mente va a 1000 por hora. Porque una de las Dímelo a mí. cosas que hace una mente estresada es pensar mucho. Y estás pensando, ay, tengo que hacer esto y tengo que ir al súper y no le he hablado a tal persona y tengo que mandar un mensaje y tengo que comprar papel de baño y se me acabó la comida del gato y esta persona no me contesta mis mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente estresada está pensando, 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 pensando todo el tiempo. Y si a una mente estresada tú le dices, vacía tu mente, pues es como pedirle exactamente lo que no puede hacer, ¿no? Entonces lo que sucede, o, o, o deja espacio entre tus pensamientos, fue como, bueno, estás luchando en contra de tu mente, básicamente, ¿no? Y lo que sucede, esto es muy interesante, es que la mayoría de estas técnicas que vienen, estas otras técnicas que vienen más del mindfulness, de vipassana, de observación, de contemplación, todo esto, vienen de ambientes monásticos, vienen de De ambientes otro contexto. de otro contexto, de ambientes en donde las personas que los practican y que los desarrollan no tienen tantas demandas como nosotros, no tienen acceso a la tecnología como nosotros, no tienen que escoger qué ropa se van a poner hoy, no tienen que pagar renta, no tienen que ver que su ex puso una foto en redes sociales y entonces no sé qué, y no sé cuánto. O sea, el nivel de estrés y de demandas, tanto físicas como las toxinas a las que estamos expuestos, la contaminación, como mentales, O ¿no? sea, no es en sí que la técnica no funcione, sino que está en un contexto donde no se puede desarrollar de la manera en la que estuvo originalmente planeada, ¿no? Eso es lo que nos estás diciendo. Totalmente, ¿no? Todas las técnicas de meditación funcionan para el contexto adecuado. Y es como regresando a lo del gym y el pilates y todo funciona, ¿no? Todo funciona. Pero ¿para quién funciona qué cosas y en qué contexto, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque así nos da un poco de perspectiva de por qué si intentamos adoptar una de estas técnicas que son más de mindfulness, vipassana, meditación de vista,
meditaciones guiadas, con visualizaciones, contemplación, todo eso, ¿por qué no nos está dando los beneficios tan profundos que realmente nos puede dar una buena práctica de meditación? Buena para nosotros, ¿no? Y es porque no machean a nuestra vida moderna, ¿no? Ahora, la meditación védica es diferente. ¿Por qué? Primero, porque fue desarrollada y ha sido transmitida por lo que en inglés le llamamos householders, que es personas como tú y yo, y como los que nos escuchan, ¿no? No, y que no somos monjes, no somos monjes que estamos viviendo en las montañas y todos usamos el mismo color de ropa y no tenemos acceso a tecnología, no tenemos que pagar el internet, no tenemos que ir al súper, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos responsabilidades, tecnología, bla, bla, comemos cosas que traen toxinas, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos acomoda una técnica que sea amigable a householders, como la meditación védica. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que por lo mismo, la meditación védica se puede adaptar más fácilmente a nuestra vida. Una, porque nos va a dar todos los beneficios sin que tengamos que renunciar a nada, como los monjes, ¿no? Los monjes tienen que ser célibes, los monjes no pueden de repente ir a comprarse esto, comprarse el otro, tienen ciertos votos de renuncia y viven en el monasterio y etcétera, etcétera, etcétera. Em, Tienen que portarse de cierta manera, ¿no? Porque eso es todo su tema. Ahora, la meditación védica no nos pide no es nada religioso, o sea, no nos pide que nos inamos a ningún tipo de sistema de creencias en nada. Es una técnica mental para liberar el estrés y disfrutar más la vida. Y no nos pide que dejemos de comer las cosas que nos gustan, que dejemos de salir a bailar con nuestros amigos o que tengamos pareja. No, no tenemos que cambiar nada de nuestro estilo de vida que nos guste y que nos haga bien, ¿ok? Y además es muy fácil de hacer. Y es muy fácil de hacer porque eh, utiliza ciertas cualidades de la mente que lo hacen muy fácil de hacer. En vez de decirle a la mente, vacía tus pensamientos, lo que estamos haciendo aquí es em, utilizar una técnica que se le hace muy fácil y muy natural a cualquier tipo de mente, hasta la mente más expresada. Pues muy bien. Bueno, yo creo que la gente que esté interesada, vamos a dejar ahí tus datos de contacto y ya más hacia el final de la entrevista, pues nos dirás dónde te pueden encontrar, qué tipo de eventos, qué tipo de, pues sí, de conexiones pueden tener las personas que les interese, porque yo sí hablo de meditación, o sea, yo medito, sí soy más así de mindfulness y todo eso. Realmente nunca he probado la meditación védica, pero se me hace muy interesante. O sea, ahora pues que tenga chance de hacer el curso contigo, definitivamente lo voy a hacer. Ahora pues no ha habido la oportunidad, más que nada, primero que tú estabas en la India, después pues yo ahora he estado por acá y pues esperemos que ya para verano tener ese chance y que bueno, a todas las personas que les pueda interesar de inicio, yo creo que ya el hecho de conocer otra opción y todo este tipo de reflexiones sirven, ¿no? De alguna manera, obviamente, el integrarlo a una práctica diaria, yo creo que todo lo que realmente vale la pena y todo lo que importa, pues hay que hacerlo constantemente, si no, tampoco se puede solucionar el mundo moviendo un dedo y ya, ¿no? Entonces, pues a ver qué opina la gente de eso y ojalá que alguien también, si quieren eso, pues puedan contactar ahí directamente contigo, pero quiero pasar ahora a otra cosa distinta de la entrevista. Gracias por compartirnos todo esto de la meditación. Pero cuando empezamos a trabajar tú y yo hace ya, creo que 4 años, más o menos, de cuando nos reuníamos ahí en Chocolate y Molinillo, ¿es Chocolate y Molinillo? Y que nos daba el sol ahí en la cara estando en las mesitas de afuera en el centro de Tequis. Yo me acuerdo que tuvimos una plática también muy interesante donde pues, tú no sabías, volviendo a esta parte de la profesión,
qué elegir, ¿no? Porque para entonces todavía no estabas en la meditación como hoy al 100%, pero ya pintabas, ibas en esa dirección. Por otra parte, tu carrera de músico llevas ya muchos años, o sea, eres DJ, productor musical, has participado en documentales, hoy nuevamente estás en ese rubro. Por otra parte, ya también eras artista, ¿no? O sea, pintor, o sea, todo esto del arte plástica, visual, con todo el contexto que ya hablamos, pero parecía casi hasta raro y yo también apenas me empapaba en esas áreas de poder ser multifacético. Digo, también acabamos de hablar de que obviamente no puedes ser ingeniero de la NASA y Picasso y a la vez también ser el mejor actor, o sea, difícilmente. Pero en ese momento que empezamos a construir tu proyecto o a darle forma, porque no fue nada más construirlo, ya muchas cosas venían detrás, hubo que hacer un poco un voto de fe, de creer que sí era posible, ¿no? Porque el conocimiento general es, escoge un camino, borra los demás o quédate los de hobby y pues sí, qué bueno que te gustaba la música, pero si ahora eres maestro meditador, eso ya te retira de los escenarios, ¿no? Y hoy creo que el paradigma está empezando a cambiar, o sea, yo también por eso te quería traer aquí, porque hay gente que me sigue que estoy seguro que todavía no sabe que esto es posible, o sea, que creen que si eres chef, pero tienes una empresa de otra cosa, pues el chef nada más eres chef para tus hijos en las mañanas antes de que se vayan a la escuela, o para mi novia o para mi esposa el fin de semana cuando hacemos una comida con nuestros amigos. Pero yo sí creo, y yo también me veo a mí mismo como alguien multifacético. O sea, a mí si alguien me pregunta a qué me dedico, pues me cuesta mucho englobarlo, o sea, sí ya tengo mis técnicas y pues ahora que me dedico a todo este tema de el branding y hacer narrativas, pues sé cómo englobar todo lo que hago, pero pues yo por una parte pues estoy aquí haciendo un podcast, aunque eso no termina por definirme, ¿no? O sea, de repente ahora me he puesto a hacer estos pósters y pues a veces me pregunto si seré artista yo también, porque pues aquí ando jugándole a hacer mis cosas, escribo y de alguna manera pues soy escritor a veces pues para mis clientes, soy escritor para mí mismo, a veces escribo cosas más como poéticas, me encanta cantar, definitivamente no diría que soy cantante, pero disfruto de esa expresión. Entonces a mí me gustaría que puedas compartir este testimonio, o sea, de alguien moderno, así, que está en una parte muy espiritual, que está en una parte muy artística, que está en una parte muy práctica, ¿no? O sea, porque tú que eres de una naturaleza tan libre, a mí me ha tocado verte ahora entrar a algo que luego los artistas creen que es la muerte y para mí yo creo que es la vida, que es darte un orden, darte una claridad, darte una constancia. O sea, yo a veces me sorprendo de ver tus sistemas porque tú que no te defines alguien así tan sistemático, con tus Notions, con todas las tablas ya que tienes, tus calendarios. O sea, he visto una progresión que a mí se me hace muy interesante y que para mí esa definición de éxito ya viene en el disfrutar de la vida que ahora me ha tocado poder compartir y ver contigo. Entonces, me gustaría que puedas compartir tu caso, ¿no? O sea, cómo has pasado estos años, o sea, de esas primeras veces que lo hablábamos a hoy, qué ha cambiado en tu vida, qué te ha dado esa certeza de que sí es el camino que quieres recorrer hoy, por qué lo haces, cuando alguien te pregunta cómo interactúas, o sea, cómo es la vida de una persona que no se encasilló a una sola profesión. Sí, este, y es muy buen tema y larguísimo. Yo creo que esto podría ser un podcast este, pero mira, ahorita algo que me está viniendo mucho a la mente, yo creo que como introducción a esta respuesta, es que mucho en la vida moderna hoy, como que en esta como mente de productividad que está dominando todo, hay mucho el mensaje de enfocarse, ¿no? De enfoca, 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 enfoca. Y de ahí viene justo lo del grind culture, ¿no? Lo de no pain, no gain. Todas estas como frases y que apoyan una ideología, una mentalidad de que básicamente es como de, esto de enfocar es como de concentrarte en una cosa e ignorar lo demás, básicamente, ¿no? O sea, lo estoy como exagerando un poco, pero ese concéntrate en una cosa y lo demás no existe. No, pero es real, porque si lo vemos, por ejemplo, en la vida de la mayoría de la gente, muchos viven para trabajar y luego esa es la queja, ¿no? El hombre que trabaja para mantener a la familia, pero que los hijos ni lo conocen, la esposa tampoco, luego resulta que tiene otra familia, luego alguien se enferma y esa es la tragedia moderna, ¿no? Totalmente. Y sucede con la escuela, sucede con relaciones, sucede con adicciones, sucede con muchas cosas.
Y al final lo que es ese enfoque es desconectarse, es concentrarse en una cosa tanto que te desconectas de lo demás, ¿no? Y yo creo que es que es un acercamiento que no es nada sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, somos seres que están interactuando y en interdependencia con todo lo que me rodea, tanto personas, negocios, lugares, el señor de la tiendita, mi amiga que vino a tomar un té el otro día, o sea, somos personas que estamos en contacto porque vivimos en este mundo, ¿no? Estamos en contacto, aunque yo no salga de mi casa, estoy en contacto con mi mundo, ¿no? A través de comprar cosas, de comer, de hacer música para mandársela a que la pongan en mi documental. Hay mil canales en los cuales estamos en contacto, ¿no? Hasta biológicamente estoy produciendo dióxido de carbono y el árbol que está aquí afuera de mi edificio, allá afuera, Todo está conectado. lo está procesando y está generando oxígeno de ese dióxido de carbono y ese oxígeno yo lo respiro, ¿no? Entonces, por donde la veamos, todo está conectado y no es algo como espiritual, pipi ni nada, hasta la física cuántica lo dice, ¿no? Ahora, cuando estamos enfocándonos y forzándonos, porque es a través de la fuerza, ¿no? De controlar y de forzar, enfocarnos en una sola cosa, sea lo que sea, estamos de alguna manera ignorando esa conexión que tenemos con todo lo que nos rodea, ¿no? Ahorita, como que quise decir eso porque ahorita me está viniendo esa idea, porque mucho de esta cultura de productividad te dice, no, 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 el que mucho abarca, poco aprieta y enfócate para que hagas algo muy bien, ¿no? Y dices, ok, hace sentido. Y sí, de nuevo, regresamos a eso del balance y de la línea delgadita entre cuándo ya no se vuelve saludable y sostenible y cuándo sí, entre cuándo es algo que es evolutivo y que se siente bien y cuándo no. Y ¿sabes qué? Yo creo que con ese tema de concentrar, yo creo que tanto el abrir como el cerrar son simplemente 2 fases distintas de la vida, porque, por ejemplo, cuando eres artista, músico, que pintas o incluso en la meditación, hay estados de mucha concentración, pero que lo creo que lo propio de ese mismo estado físico, mental, emocional, como lo queramos llamar, es que son muy intensos y normalmente tampoco son tan sostenibles. O sea, tú no puedes aguantar 20 horas tocando, o sí, tal vez si estás haciendo un disco, pues sí te avientas días, pero después requieres soltar y hacer otras cosas, relajarte y volver. Y creo que es como una oscilación, ¿no? O sea, yo lo leí en uno que es de mis libros favoritos, que también de ahí aprendió cosas de la meditación, que es muy como New Age y mindfulness y esto, pero es el libro de las 5 de la mañana, que ahí te dan un método que habla que la vida tiene que ser como la de los atletas de alto rendimiento. Y un atleta de alto rendimiento no puede estar todo el tiempo a full porque se quema. Y es lo mismo en la vida. Tienes que dar lo máximo en unos momentos y después soltar y recargarte e ir y venir, ¿no? O sea, no existe el ir con el coche a 200 por hora de las 7 de la mañana toda la semana porque se quema. Entonces, yo creo que esto se habla muy poco, pero tiene que ver también luego ya a un nivel más, espiritual, más, holístico e incluso profesional, que es de lo que estás hablando tú de no nada más abarcar todo y de repente por momentos es válido también concentrarse o explorar algo en concreto, ¿no? Al final, totalmente, totalmente de acuerdo. Y al final es poder estar en contacto con nuestra propia esencia y nuestra propia naturaleza que nos va a llevar a estar en el lugar adecuado y hacer la cosa que es más relevante en cada momento. Y por ejemplo, la meditación védica nos ayuda a llegar ahí, ¿no? Y lo que sucede es que si para mí es natural estar en 4 cosas al mismo tiempo, en 4 proyectos al mismo tiempo, justamente como dices, va a ser oscilatorio y va a haber cierto momento del día en el que voy a estar haciendo esto muy enfocadamente, pero luego naturalmente mi cuerpo, mi mente, mi emoción me va a llevar a lo que sigue y entonces ya voy a ir a hacer esa otra cosa y no nada más
puede ser que, no nada más puede ser que logre hacer todo, sino que incluso una cosa alimenta a otra cosa. Porque un tipo de, si estoy en mi compu haciendo tablas de estas que dices, organizando mi puta, este pensamiento más matemático, más crítico, me está dando cierta estimulación a mi cerebro, a mi cuerpo y todo. Bueno, a mi cuerpo no tanto, que se quedan bacán. O luego, pero justo, luego me paro y me voy a una clase de yoga, o luego doy un curso de meditación en la tarde, en el que estoy platicando con gente, estoy en contacto, socializando, riéndonos, platicando, reteniendo preguntas, y eso activa otra parte de mi cerebro y activa que, que se estimule más ser social, por ejemplo, que estar en la compu pegado haciendo Exceles, no. Pero al final, para mi persona, para mi individuo específico, naturalmente quiero eso y entonces va a ser lo mejor. Si yo me hubiera ido con, con lo que varias personas me dijeron de, oye, ¿por qué no escoges una cosa y le das a full? Y lo intenté, y tú y yo lo platicamos desde hace varios años, ¿no? Y lo intenté de que, bueno, hay esto, a ver, luego lo otro. Y luego me fui a India para entrenar para ser maestro de meditación, regresé y estuve siendo maestro de meditación nada más como 1 año y medio. Y me encantó, pero ¿qué pasó? Que naturalmente de mi interior empezó a salir otra vez la necesidad de hacer música, de hacer arte, ¿no? Entonces yo siento que al final se trata de no poner reglas, de no decir, tengo que ser muchas cosas o tengo que ser una cosa, porque ahí ya estamos siendo rígidos con una idea, ¿no? Más bien es de agarrar herramientas, por ejemplo, la meditación védica, para quitarnos el estrés, para estar en contacto con nuestra esencia y lo que naturalmente nuestra esencia y nuestro cuerpo y nosotros queremos, y seguirlo, confiar en eso y seguirlo. Pero ya que estamos eliminando el estrés y ya que estamos más asentados en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser y así tengo amigos, ¿no? O sea, tengo amigos que son nada más maestros de meditación y son súper felices, ¿no? Tengo amigos que son maestros de meditación y aparte tienen una empresa de producción de películas y aparte son padres de familia. Y lo hacen muy bien. Y dices, cómo puedes hacer todas esas cosas? Y regresamos a lo que estábamos hablando al principio, que para ellos sí es trabajo, sí se necesita trabajar y levantarte temprano y hacer todas tus cosas y prender la compu y ir aquí, ir allá y todo, pero no sienten fricción. Se acuestan en la noche y me acuesto en la noche diciendo, I get to do this, ¿no? O sea, tengo el privilegio de hacer esto que estoy haciendo. Y hay personas que nada más esa cosa va a ser una cosa. Y No hay regla. no hay reglas, no hay reglas. El chiste, yo siento la regla es tener un hábito, una técnica, una práctica que nos ayude a estar más claro con nosotros mismos, como la meditación védica, a estar sin tanto estrés, para que nuestros deseos no sean deseos que vienen desde el estrés, nuestros pensamientos. Esa es una muy importante. Y otra es que ya que empezamos a hacer esto, ahora sí empezar a confiar en que nuestra esencia y lo más profundo de nosotros nos va a llevar en el camino adecuado, ¿no? Em, y, y, y yo siento que, o sea, ya para cerrar un poquito todo esto, eh, eso que decías, o sea, sí para mí ha sido un camino muy, muy largo de toda la vida, de probar diferentes cosas, como lo que te decía, desde niño probé la música y luego probé esto, y luego trabajé en producción de eventos muchos años, y luego hice eso, y luego me metí más a la parte de hacer sonido para video, para intenté mil cosas, ¿no? De sanar, de estudiar Y Reiki. sigues, ¿no? Ahora ya que te tengo haciendo videos también. Claro, sigue estando porque está en mi naturaleza, pero sí ahora ya tengo identificado, mira, estas tres cosas nunca se van a ir y son parte de mí, que es hacer música, hacer arte y enseñar meditación, ¿no? Y ahora, incluso y contigo y con otros amigos pero los procesos propios de la vida, ya me di cuenta que no nada más ahí están estas cosas, sino que se alimentan entre sí,
porque alimentan a quien yo soy, ¿no? Entonces, justamente ahí regresamos a lo que te decía al principio, que las cosas que desde una perspectiva podrían verse como un peso o una cosa que te frena, si tú elevas tu perspectivas y aprendes y Lo resignificas. lo resignificas y se vuelven superpoderes, ¿no? Sí, la verdad que qué interesante y creo que algo que me llevo yo de esta conversación es que a veces hace falta aprender a observar, detenernos y dejar de pensar en todas las leyes que hemos inventado los humanos, porque la mayoría vivimos con esta idea del lunes y del viernes. O sea, hoy, por ejemplo, aquí ya son las 6 de la tarde y es viernes y la gente está feliz, ya llegó mi fin de semana. A mí tengo una anécdota ahora de fin de año que con mi primo pues nos fuimos de vacaciones y volviendo de vacaciones me decía, oye, ¿y no te ha dado así como la cruda de que ya se acabaron las vacaciones? Le dije, pues la verdad que no, porque ya también extrañaba mi vida. O sea, me encanta estar de vacaciones, pero yo amo trabajar, o sea, quiero grabar mi podcast, tengo ganas de ir a la escuela, tengo ganas de ir al gimnasio, quiero ir a correr a la playa. O sea, vivo una vida de la que no me tengo que escapar, que poco tiene que ver con los lunes, que poco hoy ya tiene que ver con lo que la gente piense de mí o no. Creo que lo más importante es conectarte y tu historia a mí se me hace una bonita inspiración en ese sentido de alguien que se ha atrevido a romper moldes, que se ha atrevido a ser sí mismo. O sea, yo, una definición que encontré de artistas en alguna época que trabajé con muchos artistas y galerías, que sigue siendo mi caso hoy, la verdad que llegué así medio de rebote, o según yo por casualidad, hoy creo que no fue casualidad, pero teniendo una plática con un artista que creo que era colombiano cuando yo tenía, no sé si 21 o 22, yo le pregunté: "Oye, pero ¿qué es ser artista? ¿Qué es el arte?". Conocí algo de libros, pero no tanto de la vida. Y a la definición que después llegué yo, más allá de que no me acuerdo qué me dijo, es de artista, fue que para mí un artista es quien se atreve a ser sí mismo, o sea, quien se atreve a abrazar y a enfrentar su autenticidad. Y eso es lo que yo veo en ti. Nunca se me va a olvidar el día que entré ahí en tu casa a tu estudio. Sigo con ganas de que se repita la experiencia sonora. Contigo también conocí esa parte de todo el diseño de sonido y en los museos y cosas que yo, la verdad que pues, no tenía ni idea y que hoy con el paso del tiempo he ido conociendo más. Y ya para cerrar, y digo, más allá de todo esto que te agradezco que nos has compartido, que has dejado aquí para todas las personas, es una pregunta que te había hecho más al inicio, ahora la voy a cambiar un poco, pero si pudieras hablar con el Sergio chiquito, con ese que tal vez se escondía de las entrevistas, con ese que no quería ir a clases de actuación, con el que tal vez hasta le costaba esa parte de las clases de música, si le pudieras dar un solo consejo a él y que paradójicamente luego es un consejo para todos los demás, ¿qué le diría el Sergio de hoy a ese niño? Mm, pues mira, yo le, más que darle un consejo, yo le diría que todo va a estar bien y que haga lo que crea que es un café. Porque si, porque si no, o sea, más bien, creo que eso viene de un punto en el que digo, wow, o sea, es que todo lo que ha pasado hasta donde estoy ahorita no cambiaría una cosa. Y eso no significa que todo haya sido agradable y color de rosa, pero si no todas esas experiencias de las que aprendí, los retos, donde la regué, todas las cosas donde me equivoqué, mil veces o más, miles de veces me equivoqué, cosas de las que me podría arrepentir, no estaría yo donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, más que decirle, haz esto o no hagas esto, le diría, síguele, síguele y colito todo se acomoda. Ujú. Pues qué bonito, Sergio, gracias por haber compartido pues parte de tu vida personal, de tu camino profesional. Mucha gente que se acerca aquí de repente con muchas preguntas y a mí me gusta decir que pues en la mayoría de los casos no tengo las respuestas, pero a veces a mí también me gusta hacer preguntas. Ahora con esta oportunidad de más gente que sí trae respuestas y que también traen otro tipo de preguntas, de perspectivas, definitivamente todo el tema de la meditación es muy interesante. Obviamente ahí vamos a dejar también tus redes para que la gente que quiere escuchar tu música, la verdad que es una propuesta interesante. Para mí en su momento también fue algo que no estaba acostumbrado
y que ahora espero que también te pueda tener por acá tocando más cerca y tener el chance de ir a México, que la gente también pueda conocer tu arte, tu obra. Tienes ahí varios perfiles que no sé si nos quieras decir dónde te puede encontrar la gente, tu página web, Instagram. Sí. En Instagram estoy como Sergio Isauro, todo seguido, así Sergio Isauro con S. Así estoy en Instagram. Bueno, ahí están los links a la página de meditación. Y también se pueden meter a mi sitio web, sergioisauro.com, para saber más sobre meditación lévica. Si están en México, pueden aprender aquí conmigo en la Ciudad de México. Y no, viajo también para dar cursos, entonces podemos organizar un curso en Lemita Tents. Y si están en algún otro lugar del mundo y quieren aprender a meditar, yo tengo muchos colegas en todos lados, en muchos países del mundo. Hay maestros de meditación védica certificados como yo en muchos lugares. Pónganse en contacto conmigo y yo las conecto. Y pues sí. Pues gracias, Sergio, por haber venido aquí, por compartir, a la gente, también por estar aquí en este podcast, en este espacio. A mí siempre me gusta terminar agradeciendo porque para mí es un privilegio pues darme este lugar para reflexionar, para aprender de gente que admiro, siempre con la idea de que pues les puedan servir a cualquier persona que esté por aquí, que siempre se lleven algo que puedan aplicar en su vida, que les pueda dar una idea nueva, porque a veces eso es lo único que hace falta, una nueva idea, una nueva acción que te detona y que te lleva a un rumbo que tal vez creías imposible hasta hace unos minutos, unas horas. Entonces, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. Ya saben, como siempre, que si quieren dejarnos su opinión, si quieren dejar algún tipo de pregunta, lo pueden hacer aquí directamente. Pueden hacerlo directo en el perfil de Sergio, en el mío. Si lo quieren compartir con alguien a quien les sirva, que crean que puede tener utilidad de todo lo que hablamos hoy, pues también se los agradezco. Soy Gianpaolo Sabat Renaldi. Les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la próxima del podcast de GP. Gracias.